con 38 minutos, 8:38 minutos en la mañana. Vamos a conversar con el economista Andrés Arauz desde la Ciudad de México. ¿Ya estamos con él? Sí. Muy bien. Economista, bienvenido, buenos días a Radio Capital, la radio política de Manabí. Muy buenos días, un saludo a Radio Capital y todos sus oyentes. Economista, nosotros publicamos normalmente las entrevistas que vamos a tener en los siguientes días. Y alguien me dijo que usted era parte del equipo que está desarrollando el plan de gobierno del candidato que se escoja dentro de ¿cómo es? La 5. Compromiso social. Compromiso social del equipo de Rafael Correa. Cuéntenos sobre eso, economista. Bueno, un saludo nuevamente a Manabí, a Radio Capital, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos trabajando en el plan de gobierno de lo que será la recuperación del futuro por parte de un gobierno progresista. Tenemos obviamente varios ejes vinculados a dar cumplimiento a la Constitución del Buen Vivir, a la Constitución de Montecristi, pero específicamente estoy concentrado yo en lo que es la urgencia para la mayoría de las familias ecuatorianas, que es la parte económica y financiera. Recordemos que estamos en una crisis de contracción de la economía de aproximadamente el 11% del Producto Interno Bruto, casi 3 veces de lo que fue el impacto de la crisis del año 1999. La situación es extremadamente vulnerable, puesto que más de la mitad de la población en edad de trabajar, de los ecuatorianos, no tiene un salario fijo, son trabajadores autónomos, comerciantes minoristas de la economía popular, etcétera, y eso genera una vulnerabilidad tremenda para la economía, para la población, para la vida misma de la gente. Entonces estamos enfocados en el plan de gobierno con algunos ejes de poder brindar la recuperación del empleo, de poder pagar la deuda social que no ha priorizado el gobierno actual y tomar acciones contundentes en los primeros días de gobierno para revertir la política económica que se ha venido implementando en estos últimos años, ¿no? Entonces, estamos trabajando algunos ejes en esa dirección. No, vista. El nuevo presidente se posesiona. Conociendo la situación actual, usted es un economista, tiene masterados, etcétera, etcétera. Tiene un currículo muy extenso, porque lo tengo aquí a mano, pero muy extenso. ¿Qué decisiones rápidas tendrían que tomarse? Porque, se cae en pedazos el Ecuador, economista. ¿Cuáles serían, dígame usted, 3 medidas que podrían tomarse en el momento que se posesione el nuevo presidente de la República? Perfecto, mira, justo antes de llegar a mayo, al 24 de mayo del 2021, recordemos que todavía tenemos 10 meses del gobierno actual. No hay que menospreciar eso, porque hay un paquete que se va a anunciar esta semana con el Fondo Monetario Internacional. Es posible que se lo anuncie mañana o pasado mañana. Hasta el 7 de agosto tiene plazo el gobierno. Y todavía significa que más bien antes de pensar en el 24 de mayo hay que evitar que se profundicen las medidas actuales. Poco podremos hacer por el hecho de que está a cargo de este gobierno, pero una de las cosas fundamentales que hay que evitar está relacionado con el 24 de mayo. Me refiero a lo siguiente. ¿Qué medidas intenta tomar el gobierno? Quiere dejar privatizado el Banco Central del Ecuador. ¿Para qué? Para que cuando llegue el gobierno progresista, para cuando lleguemos nosotros, no podamos cambiar la política económica, no podamos utilizar el poder que tiene el Banco Central del Ecuador de regular la economía, de otorgar financiamiento al gobierno central y de desplegar su potencial económico para la recuperación económica de las familias ecuatorianas. Esa es una tarea inmediata que tenemos, que es evitar que se privatice el Banco Central del Ecuador a través de reformas al Código Monetario, que ya las ofreció Moreno en su discurso del informe. ¿Cómo sería esa privatización? Significa lo siguiente, ¿no es cierto? Primero, declarar lo que le llaman la autonomía, es decir, que el presidente de la República no pueda nombrar a los miembros del directorio del Banco Central
sino que solo puedan ser nombrados por el presidente actual, no por el siguiente. Pero además de que esas personas a ser nombradas ya no sean funcionarios públicos, sino que puedan ser funcionarios del sector privado con experiencia en la banca privada de más de 10 años, es decir, privatización del cuerpo directivo del Banco Central y con la prohibición de que el Banco Central no pueda otorgar financiamiento al Estado. Entonces, eso realmente es una amenaza muy grande para la recuperación económica del próximo año. Hemos sido explícitos en advertirlo y es urgente que nos organicemos para evitar que se lleve a cabo esta política fondo monetarista atentatoria en contra de los derechos ciudadanos y sobre todo de las políticas que se pueden implementar en el futuro. Ahora, el 24 de mayo necesitamos nosotros implementar algunas acciones urgentes y decididas para poder brindar un futuro económico razonable a las familias ecuatorianas, condiciones dignas. Primero, como dije, usar el instrumental del Banco Central del Ecuador para que financie el gobierno y pueda pagar toda esa inmensa deuda social en pocos días una vez inaugurado el gobierno. Es decir, atrasos a servidores públicos, a maestros, a médicos, a todos los funcionarios de distintas entidades del Estado, a los gobiernos locales que han sido tan importantes en apoyar en la pandemia, pero que el gobierno no les está transfiriendo, a universidades, a la seguridad social, a los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a los proveedores del Estado, incluyendo una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que no reciben sus pagos por parte del Estado ecuatoriano. Todo eso tenemos que resolverlo inmediatamente con... ¿Y cómo lo va a hacer si no hay plata, economista? Economista, no hay plata, ¿cómo lo hacemos? El Banco Central tiene recursos, tiene a su cargo a más de 4.000 millones de dólares y además tiene la posibilidad de regular para que haya una repatriación de 6.000 millones de dólares que tiene la banca privada en el exterior. ¿Cuánto? Que si están 6.000 millones de dólares en la banca privada en el exterior, y a eso súmele 24.000 millones de dólares adicionales que tienen las familias más pudientes y los grupos empresariales más grandes del Ecuador, también en Miami, en Suiza y en Panamá. Esa cantidad está catalogada, he publicado estudios académicos al respecto, y ese dinero tiene que ser repatriado. ¿Cómo? Justamente a través de regulaciones del Banco Central para que pueda ser multiplicado en el país, así como opera un banco, ¿no es cierto? Recibe depósitos, da crédito, ese crédito otra vez se vuelve a depositar en el banco y se va multiplicando el dinero. Economista, de esa manera paremos ahí. La deuda social. Paremos ahí. Los 6.000 millones que son fondos públicos sí los pueden obligar a los bancos a que los traigan, pero los otros 24, yo por ejemplo yo soy un acaudalado y tengo 5 millones de dólares exterior, ¿cómo me obligan? O vamos a hacer como se hizo a principios de los 80, creo que fue, cuando dijo Brasil, todos los recursos económicos que estén en el exterior de los particulares, de las empresas, pagan el 20% y se legalizan aquí, nadie le pregunta el origen. Y así hicieron varios países, ¿no es cierto? ¿Algo similar se haría acá? Lo que pasa es que hay dos maneras de ver esto, ¿no? La cuestión es todo el dinero que ya está ahí y cómo se siguen alimentando esos fondos de recursos que siguen saliendo del Ecuador. Solo el año 2019 salieron 27.000 millones de dólares de la economía ecuatoriana. El año pasado. Solo el año de 2019, ¿ya? Y este año, en media pandemia, en el mes de abril, salieron 900 millones de dólares en fuga de capital. Lo único que hay que hacer es, por favor, evite que salga. Hay que poner a los dólares en cuarentena. Dólar que me entra, no me sale. ¿Por qué? Porque el dólar que me entra de las exportaciones, etcétera, es fruto de la tierra, del sangre, sudor, el trabajo de los ecuatorianos y tiene que quedarse aquí. Así como hay la campaña que dice consuma lo nuestro, invierta también pues en lo nuestro, deje su dinero en el Ecuador y permita que se dé crédito en el Ecuador, incluyendo para pagar la deuda social inmensa que se sigue acumulando en el Ecuador. Estamos hablando de atrasos por 6% del PIB, por favor. 6% del PIB en atrasos, eso quiebra a toda economía, por eso la gente no puede pagar sus cuotas en los bancos, tiene que estar rogando que le difiera, los bancos así mismo le siguen cobrando gastos de cobranza, intereses de mora, les dicen
refinancia o si no te reporto a la central de riesgo. Oye, pero si el Estado no paga a mi proveedor y el proveedor no me puede pagar el sueldo a mí, entonces no es culpa de los ciudadanos, y eso es lo que inmediatamente tenemos que ir a resolver con un banco central al servicio de los ecuatorianos y no al servicio de los banqueros. A ver, estamos de acuerdo. ¿Qué medidas se tomaría, por ejemplo, para evitar que la fuga de dólares aquí en el Ecuador? Miren, hay varias medidas que se pueden tomar. Una de ellas se denomina el coeficiente de liquidez doméstica. Ese actualmente está en apenas 60%. Hay que elevarlo al 88%. Tenemos los estudios técnicos para justificar ese monto. Tenemos el impuesto a los activos en el exterior. ¿Saben qué porcentaje está eso? 0,2%, pues no. Entonces eso hay que también elevarlo sustancialmente para que no sea rentable a la gente tener el dinero en el exterior, ¿no es cierto? Y que pueda más bien invertirlo dentro del país. Tenemos una regulación extremadamente laxa respecto a lo que se denominan los precios de transferencia. Eso significa que cuando importan, ¿no es cierto?, sobrefactura para poder sacar más dinero en el exterior, y cuando exportan subfactura, pobrecito, no entra suficientes dólares de afuera. ¿Y dónde lo dejan? Ya sabemos, en las Bahamas, en Bermuda, en Panamá, en Miami. Y eso tenemos una cantidad de estudios nacionales e internacionales que nos dicen exactamente las medidas que tenemos que tomar. Ahora la misma Naciones Unidas acaba de publicar un informe el mes pasado, en donde recomienda que los países implementen inmediatamente lo que se denomina control administrativo a la salida de capitales. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere hacer una transferencia para que su hijo que esté estudiando afuera, ok, simplemente llena un formulario y ese rato el Estado lo autoriza. Ya no es burocrático como tenía que ser antes, porque ahora tenemos tecnologías del siglo XXI. Pero si es que quiere mandar a una cuentita secreta en Suiza, en Panamá, el Estado le manda a la lista de espera hasta que tengamos suficiente liquidez, hasta que se haya recuperado la economía. Esa podría ser una solución. No cobrar una tasa por los dólares que salgan. Bueno, hay la necesidad de cobrar tasas. Mire, yo, por ejemplo, ahora vivo en México, y cuando me quieren mandar una transferencia de Ecuador, no el Estado, más caro me sale la transferencia que el banco cobra de 60, de 300 dólares por hacer una simple transferencia al exterior. Entonces vemos que la gente a veces está dispuesto sí a pagar una cantidad importante de dinero para hacer una transferencia al exterior. Pues acompañada a una tasa hay que hacer este control del tipo de transacción que se viene realizando, ¿no? Que por cierto es muy normal en otros países del mundo, incluyendo en Colombia, que está muy cerquita de nosotros. Cuénteme una cosa, ¿cómo va? Porque nosotros conocemos de alguna manera lo que leemos en los medios de comunicación nacionales e internacionales, aunque yo no les creo a ninguno, pero de todas maneras es más que información es chisme, porque siempre va con sesgo la redacción de las noticias. Pero usted está en México, es economista, tiene un currículum muy grande, tiene contactos. ¿Cómo va la negociación de la famosa deuda que lleva adelante el gobierno ecuatoriano, que sé que está con tropiezos? Bueno, la renegociación de la deuda, a pesar de que el gobierno ha querido plantearla como una cuestión de una buena noticia para el país, omite algunos hechos, ¿no?, que quisiera yo mencionarlos. Por ejemplo, es indudable que es positivo que durante los próximos años, es decir, en lo que será el gobierno progresista, han reducido el pago de la deuda sustancialmente. Eso es positivo, pero sin embargo, más allá de verlo en esos términos individuales, lo que ha habido es una gran estafa, ¿no? Y son tres o cuatro razones de por qué es una gran estafa. Primero, porque ellos dicen que han logrado una gran renegociación de la deuda cuando lo que hicieron fue prepagar la deuda en febrero, marzo, abril y junio de este año. Gastaron miles de millones de dólares para recuperar 3.000 millones de dólares en bonos del Estado que tenían Goldman Sachs y Credit Suisse. Entonces, claro, pues, si el gobierno prepagó la deuda que se vencía recién en el 2023, ¿cómo no va a darle margen en los siguientes años? Porque ya la prepagó, pues. Entonces,
Ese es un elemento muy importante a considerar. Segundo, el gobierno en la renegociación no tomó en cuenta que hubo una pandemia a nivel mundial. ¿A qué me refiero? Miren, en marzo de este año, cuando teníamos a nuestros compatriotas muriéndose y sus cadáveres depositados en la calle, en medio de esa época, cuando el gobierno decía que no hay ahorro, no hay liquidez, no hay reserva, no hay plata, estamos quebrados, etcétera, estuvo haciendo esos prepagos, pero además los bonos del Ecuador, que son los papeles de la deuda que se cotizan en las bolsas de Nueva York, de Luxemburgo, se colapsaron a 20 centavos por dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que esos papeles el Estado pudo haber gastado la quinta parte de lo que ahora ofrecen la negociación para recomprarlos totalmente y eliminar el problema de la deuda. Y eso no hizo, al revés. Ahora en la renegociación les ofreció a los acreedores el 91 centavos por dólar, con lo cual lo vende como una reducción de 9, pero es más bien un aumento de 20 a 91 desde la perspectiva del acreedor. Por eso ellos están contentos y en su mayoría van a aceptar la propuesta del Ecuador, porque además quieren, a través de acordar con el Ecuador, darle una lección a Argentina, Líbano, Turquía, Zambia, Jamaica, El Salvador, que están en la cola en procesos de reestructuración de la deuda. Vamos a ver qué ocurre, pero el propio gobierno ha dicho, yo no voy a ir adelante con la renegociación de la deuda, sino es con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque es la plata del Fondo Monetario Internacional la que me va a permitir pagar la deuda. Lo dicen los documentos oficiales. Entonces es realmente grave la situación en la que estamos. Se debe haber sido mucho más fuerte con los acreedores, como lo fue, por ejemplo, Rafael Correa, Mariel Sabiter y el equipo que estuvo en la negociación del año 2008-2009. Economista, buen día. Remiro Andrade lo saluda. ¿Qué opina usted al respecto de muchos sectores económicos lo ven como un atraco lo que intenta o lo que vía decreto trata de hacer el gobierno del impuesto a la renta del año 2021, el adelanto? Porque, a ver, aquí hay una diferencia entre Ecuador y el resto de países que estuvieron en esta emergencia sanitaria que todavía nos golpea. Mientras el resto de países aliviaban la economía de sus ciudadanos, como el no pago de servicios básicos, como aliviar la economía de los deudores, por ejemplo, de créditos sociales como créditos quirografarios, como créditos hipotecarios, acá nos metían un impuesto al bolsillo de la gente. Bueno, a ver, algunas consideraciones ahí. Primero, fue el propio gobierno el que derogó el anticipo del impuesto a la renta, y no te digo hace un montón de tiempo, hace 8 meses. O sea que no puede mantener una política en 8 meses. El propio gobierno eliminó el impuesto al anticipo de la renta, que por cierto se podía regular por decreto ejecutivo, pero prefirieron eliminarlo por ley. Y ahora tienen que mandarlo como un decreto de emergencia, ¿no? Esa es una primera consideración. Segundo, que en vez de ir por ese dinero que está en el exterior, que es el que realmente se debería tratar de cargar de impuestos, de regulaciones para que vuelva al país, lo que hacen es cargar a las empresas que sí están operando dentro del país, en vez de ver la plata que está en el exterior. Y tercero, que en vez de, en vez de acudir a lo que se denomina el impuesto al patrimonio, es decir, a la riqueza acumulada a lo largo de 20, 30 años, a lo largo de esa expansión económica que tuvimos desde el 2006 en adelante, van exclusivamente a lo recaudado en términos de utilidades por parte de las más grandes empresas en el primer semestre del 2020. Entonces, realmente no se entiende, no se justifica este tipo de medidas. Ya tuvimos en el terremoto unas medidas alternativas que se aplicaron, en donde se recaudó más de lo que se propone recaudar actualmente el gobierno, simplemente cargando el 0,9% del patrimonio de las familias más ricas del Ecuador. Eso se podía haber hecho, no hubiera afectado el bolsillo de la empresa que está produciendo y hubiese sido una alternativa además para disminuir la desigualdad en una situación tan crítica como la pandemia. Andrés, tengo conocimiento que usted es uno de los precandidatos de la alianza UNES, el correísmo. Usted, de ser designado, ¿está Ecuador en condiciones de poder implementar una política económica
para poder cambiar lo que está pasando ahora. Vea que a los servidores públicos todos los meses se atrasan, ya otra vez no le pagan a los servidores públicos, los impuestos siguen contra la clase media y no contra las grandes empresas, no contra la banca ecuatoriana. La farra de la corrupción se la están pagando los servidores públicos, la clase media y el informal que trabaja a diario. ¿Hay condiciones para cambiar esta política de Estado? Miren, yo creo que el trabajo que tenemos que hacer como pueblo ecuatoriano es enorme, ¿no? Tenemos tres grandes momentos que se definen hasta el 24 de mayo del 2021. Primero es lo que yo llamo la resistencia. Tenemos que evitar que nos sigan clavando más política económica tremendamente dañina al pueblo ecuatoriano. Este nuevo acuerdo con el FMI le va a dar aún más poder a la banca. Ya advertí sobre los riesgos de la privatización del Banco Central, así que hay que estar sumamente alertas con eso porque quieren causar una crisis financiera. Así que a resistir en un primer eje. Segundo, una victoria en democracia. Todavía tenemos que esperar que por lo menos hayan elecciones. Hablar de una candidatura cuando ni siquiera tenemos garantizado que hayan elecciones. Están queriendo prohibir al partido político que representa las voces progresistas. Están queriendo prescribir al candidato con más respuesta en las encuestas como es Rafael Correa. Primero tenemos que garantizar que todas esas condiciones se cumplan, que hayan elecciones que nos permitan participar, que no hagan fraude, que ganemos, y luego lo que yo llamo un mandato popular contundente. Una cosa es ganar la elección y otra cosa es ya sentarse a gobernar. Vamos a enfrentar un bloqueo tremendo por parte de las élites económicas del país que van a buscar preservar los privilegios que les han sido otorgados por este gobierno y van a defenderse con todas sus garras frente a las políticas económicas progresistas que vendrán desde el 24 de mayo del 2021. Entonces, ¿para eso qué significa? Proponemos que el gobierno apenas se posesione, plantee una consulta popular con dos ejes grandes. El primer eje para revertir la política económica fondo monetarista que privilegió la muerte por sobre la vida, que privilegió a los intereses de los acreedores externos por sobre las familias ecuatorianas. Y una segunda pregunta, para constituir una comisión de la verdad y la reconciliación que estudie las medidas represivas, las arbitrariedades del Trujillato y la corrupción sin fin que, como ejemplo, jamás se reunió la comisión de famosa anticorrupción de la ONU que Moreno había ofrecido, nunca se reunió, ya se fueron del país, no aprobaron los estatutos, no aceptaron actuar de forma subordinada a Moreno. Bueno, eso también hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque para la reconciliación entre ecuatorianos, para que haya nuevamente un espíritu de colaboración, necesitamos primero la verdad. Superar esa fase de odio se requiere primero la verdad, y así lo demuestran enormes experiencias históricas a lo largo de las últimas décadas del mundo. Economista, a ver, yo escucho, creo que y es bueno, ¿no? Llamar a consulta, yo estoy de acuerdo, porque, pero veo que siempre son de formas las consultas, ¿no es cierto? Y los temas que usted está planteando me parecen correctos que se hagan una consulta, pero nada se dice de afectar el modelo de Estado centralista que tiene la República del Ecuador. Le voy a poner un ejemplo que desnuda el modelo centralista, más allá de lo perverso de este gobierno con Manaví. Pichincha tiene estadística, proyección del INEC, más de 3.000 millones de habitantes. Más de 3 millones de habitantes, perdón. Sí. Me fui a China y a India juntos. Más de 3 millones de habitantes. Manaví tiene un poquito más de 1.500, millón y medio de habitantes. O sea, el 50%. ¿Cómo es posible que Manaví tenga más muertos por coronavirus que Pichincha? ¿Esto qué significa? Que existe un centralismo criminal. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir soportando los ecuatorianos? Y no escúcheme, yo digo claramente no es el quiteño, no es la quiteña. Son estos grupos de poder que quieren seguir concentrando el poder económico y político en Quito, lo reparten con Guayaquil. Pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué no hacemos una consulta que presente una propuesta, ¿no es cierto?,
Yo no caigo en federalismo porque en esa trampa no va a caer. Pero una propuesta entre federalismo y autonomías que permitan desarrollarnos en forma equitativa a todas las provincias del país, como hizo, y le pongo el ejemplo, como hizo la Comunidad Europea, que estuvo subsidiando a España con dinero hasta que elevó el nivel y el Producto Interno Bruto que necesitaban para lanzar el euro y la Comunidad Europea. Evidentemente, no, totalmente de acuerdo. Tenemos nosotros una deuda histórica de la República del Ecuador con el resto de provincias, cantones de la patria. Evidentemente aquí tenemos a grupos de poder económico que administran toda la cosa pública y también la cosa privada a favor de ellos, a pesar de que otras zonas del país son las que tienen la mayor cantidad de producción exportable, generación de valor agregado, terminan dando de comer al Ecuador. Y un ejemplo es el tema del sector financiero, en donde en muchas zonas que podríamos llamar las periféricas del Ecuador, sí se genera ahorro, pero en cambio no hay crédito. El crédito se concentra en las dos grandes ciudades, o peor aún, en Miami, con este dinero que tiene la banca en el exterior. Así que podemos hacer muchísimas cosas para poder generar una democratización, una descentralización efectiva. Yo creo que el gobierno de la Revolución Ciudadana impulsó agresivamente esto con la desconcentración de las oficinas del Estado, creando un marco de gobiernos autónomos descentralizados, la ley del COTAD. Hay mucho trabajo que hacer todavía por ahí. Algunos me dicen, bueno, es que ahorita ni siquiera el 15% que les toca a los gobiernos locales se está distribuyendo oportunamente, de acuerdo, pero también tenemos que ver cómo se está invirtiendo ese 85%, y ahorita el gran problema es que ni siquiera se está invirtiendo nada, porque ese dinero no es que se está invirtiendo dentro del país, sino que están sacándolo fuera del país con los pagos de la deuda externa, con la fuga de capitales. Entonces, yo creo en el unitarismo, yo creo que el país necesita preservar esa unidad. Ya no podemos seguirlo descuartizando, pero evidentemente necesitamos un proceso de desconcentración, de descentralización profundo como el que se plantea en la propia Constitución, y que hay que avanzar más rápidamente en esa dirección. Una vez que las provincias, que los territorios tengan las riendas económicas de su destino, con grandes proyectos de infraestructura, con grandes elementos de política pública e industrial, todo lo demás también viene añadido. A ver, Andrés, en la Constitución que existe hasta la silla vacía, eso no sirve para nada, le digo con toda sinceridad. Pero en la Constitución nuestra no permite que podamos afectar el Estado. Se necesita afectar el Estado, cortándole las manos a los ministros de Finanzas que ponen ahí cualquier engreído y hace lo que le da la gana. ¿No es cierto? Por eso le insisto yo, si el Ecuador no afecta el Estado e implementamos un modelo en verdad desconcentrado, con autonomías fuertes, yo creo que no vamos a avanzar. Además que se ha tratado por todos los medios de barnizar las constituciones, pero siempre caemos en lo mismo. Mire usted, esta constitución, que será considerada la más avanzada, no garantiza absolutamente nada, porque el ministro de Finanzas no le da la gana de enviar los recursos a los organismos, entre comillas, autónomos descentralizados. O sea, la teoría está bonita allí, pero el modelo de Estado sigue siendo el mismo. Hay un hiperpresidencialismo que tiene que cortárselo. Nosotros no tenemos una democracia, ya la democracia representativa perdió todo el jugo como la naranja, ¿no es cierto? Ir a una democracia participativa, una democracia directa, en donde el pueblo permanentemente pueda opinar. Si no se necesita que la gente vaya a votar, hoy día tenemos los ordenadores, hoy día podemos hacer consulta, que la gente vote a través del celular, consultarle más a la gente, ir a una democracia directa en el Ecuador. De lo contrario,
Vamos a seguir desde 1830 con esta maldita democracia representativa en donde toman las decisiones los grupos de poder. ¿Por ese lado no podríamos empujar algo mejor? Hay cosas que se pueden hacer inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, el 24 de mayo, ¿qué tenemos que hacer? Revertir la recientemente aprobada Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, que le crea poderes dictatoriales al ministro de Finanzas, inclusive por sobre Contraloría, la función judicial, etc. A eso necesitamos tratar de revertir lo más pronto posible, ojalá incluso antes del 24 de mayo. ¿Por qué? Por ejemplo, ahí le permite que el ministro de Finanzas le ponga techos al gasto presupuestario de los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales. Y claro, de eso no decimos nada. Y eso es importantísimo porque le están creando, como digo, poderes dictatoriales absolutamente violatorios de la autonomía establecida en la Constitución. Pero hay que ir más allá. Hay que establecer que las preasignaciones que están por Constitución a los gobiernos locales no sean a discreción del ministro de Finanzas, sino que sean automáticos, con débito automático en el Banco Central, que no dependa de la voluntad del ministro de Finanzas. Y eso se puede hacer inmediatamente. Yo trabajé en el Banco Central. Yo sé exactamente la norma que tenemos que ajustar para que eso se pueda implementar. Así como, por ejemplo, el gobierno debita, cuando los gobiernos locales tienen deudas con el Banco de Desarrollo, antes llamado Banco del Estado, ahí sí le debitan automáticamente rapidito. Pero cuando es de acreditar, ahí sí necesitan la decisión del ministro. Entonces eso se puede arreglar, es casi cuestión operativa, pero obviamente depende a la voluntad política de un gobierno que realmente crea en la descentralización, en la desconcentración. Y lo mismo tenemos que hacer para las universidades. No puede ser que las universidades estén robando al ministro de Finanzas que le dé la plata que les corresponde por la preasignación constitucional. También eso tiene que estar automatizado en los sistemas del Banco Central. Y lo vamos a hacer y lo podemos hacer. No es tan complicado ir en esa dirección cuando tenemos un gobierno que cree en estos procesos de democratización, descentralización y desconcentración. Es posible hacerlo. Y sobre la democracia directa estoy de acuerdo completamente. Mire, yo soy estudioso de las finanzas y de la tecnología. Ahora tenemos la tecnología para que, por ejemplo, otros países que están haciendo ya referéndums a través de, como usted dijo, a través del teléfono celular con verificación de identidad biométrica. No es tan difícil imaginarse un mundo así. No es tan difícil imaginarse un mundo en donde el pueblo pueda pronunciarse con mucha más frecuencia y sin los gastos operativos de estar armando elecciones tan complicadas cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que ir a un proceso mucho más democrático. La democracia representativa ha quedado caduca, lamentablemente no solo en Ecuador y en el mundo, porque las grandes billeteras siempre están dispuestas a financiar un hombre del maletín y terminan destruyendo la voluntad popular. Y es lo que nos ha pasado a nosotros, con más de 70 asambleístas electos, con un programa de gobierno, con una filosofía política, más de la mitad fueron comprados no solo con maletines, sino con hospitales, con carnés de discapacidad y con otros escándalos que atentan a la vida social. Sí, lo que pasa es que viene un gobierno bonito y sí nos da las rentas, pero viene otro gobierno a hacer lo contrario mientras no esté en la Constitución. Por eso yo insisto en que la Constitución tiene que cambiar. A través de la Constitución cambiar el modelo de Estado, cambiar el modelo de democracia, cambiar el modelo, la forma de gobierno, etcétera. Economista, el 24 de mayo próximo, ¿no es cierto?, viene un nuevo gobierno. Bien, nosotros tenemos aquí la banca. Nos está cobrando por tasas de interés hasta el 33%, en comisiones por servicio, las tarjetas de crédito hacen lo que les da la regalada gana, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede un país salir de la crisis? Es verdad que necesitamos un precio del petróleo que se nos eleve porque eso nos permite ingresos, pero ¿cómo puede salir un país, los ecuatorianos, cómo podemos salir de la crisis, en donde tenemos una banca que nos cobra hasta el 33% de interés anual, cuando Estados Unidos está a 1,25%? Bueno, es uno de los temas que inmediatamente hay que enfrentar, ¿no? O sea, las tasas de interés tienen que ser reguladas, más aún en una pandemia. Hay unos estudios que permiten disminuir las tasas hasta el 14% en un primer momento, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Dar
alivio financiero a las familias inmediatamente, incluyendo los créditos que han sido refinanciados. Porque imagínense, dicen, no, es que sí te refinanciamos, pero te seguimos cobrando la tasa de interés, y la banca, eso sí, su rentabilidad no se afecta para nada. Entonces, no hay que tenerle miedo a esos grandes grupos económicos, pero, como insisto, se necesita que haya un apoyo popular detrás, ¿no? Estamos hablando aquí de los poderes más grandes del Ecuador, que en otros países tienen, digamos, hasta posibilidad de ejercer el poder físico. En el Ecuador no se ha visto hasta ese punto todavía, pero tienen representantes políticos, tienen medios de comunicación propios, son capaces de interceder y incidir en la justicia, etcétera, para poder conseguir sus objetivos. Entonces, para eso necesitamos un pueblo realmente empoderado que acompañe las decisiones del gobierno de enfrentarse al poder omnímodo que tiene la banca en este país, y de esa manera poder recuperar en algo las sendas, el crecimiento, el desarrollo, buen vivir, el dinero que llegue a las familias ecuatorianas y también a la pequeña y mediana empresa ecuatoriana, que está realmente ahorcada por las tasas y cobros que realiza la banca ecuatoriana. Yo no soy ingenuo, yo estoy clarísimo que esas son las medidas que hay que tomar, pero no podemos hacerlo si no contamos con un pueblo envalentonado, fuerte, capaz de acompañar ese tipo de decisiones para que se den cumplimiento a las mismas. Porque tiene mucha gente que lo saluda. Y hay uno que me dice que le place ver a un Andrés no tan tecnócrata, sino también un buen político. Porque lo importante es... Los tecnócratas simplemente hacen las cosas, el político debe hacerlas bien, y esa es la diferencia. Hacerlas pero bien, de lo contrario no sirve. ¿Cuándo tendrán ustedes listo las líneas gruesas, o algo desarrollado, del plan de gobierno que proponen para las próximas elecciones? El plan de gobierno es un requisito junto a la inscripción de candidaturas. Yo creo que en las próximas 2 semanas eso estará listo, por lo menos en versión borrador, para que pueda ser presentado al pueblo ecuatoriano. Pero el pueblo ecuatoriano ya sabe más o menos por dónde van las cosas, ¿no? Y se puede resumir en 2 grandes líneas, ¿no? Una de revertir la política económica de este gobierno, que estaba al servicio de los banqueros, del Fondo Monetario, de los acreedores en el exterior, y priorizar la vida de los ecuatorianos. Eso implica una serie de medidas que no voy a entrar a detallar, pero va por ahí. Y la segunda, que tiene que ver con recuperar la justicia y la democracia en este Ecuador. No puede ser que hayamos tenido un Consejo de Participación que se creía Asamblea Constituyente chiquita y que disponía que se saque al juez, que se saque la Corte, que declaran vacancia constitucional para que no rija la Constitución en el Ecuador, etcétera. Todo eso tenemos que estudiarlo bien, las arbitrariedades, y recuperar la democracia. Y eso implica superar el odio, superar la persecución política que hemos tenido en el país, y en esas son las 2 grandes direcciones que estamos planteándole al Ecuador, ¿no es cierto? Revertir la política económica y recuperar la justicia y la democracia a través de la verdad y la reconciliación. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos aceptado esta entrevista. Nos pasamos 16 minutos, pero valió la pena. Yo creo que de alguna manera hemos tenido ideas claras. No termino de coincidir con usted en el asunto de la descentralización. Lo podemos desarrollar otro día mejor, pero yo creo que en lo personal yo insisto en que el modelo de Estado, la forma de gobierno y esta democracia maldita representativa que tenemos ya desde 1830 deben de cambiar. En ese sentido, dejamos pendiente conversar nuevamente. Me gustó conversar con usted, conversar nuevamente, y agradecerle simplemente por habernos atendido en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, y con gusto podré acompañarles en el programa en Radio Capital para seguir hablando de la importancia de la descentralización y desconcentración del Estado ecuatoriano. Un enorme gusto. Ahí estuvo Andrés Arauz. Él es parte del equipo que está liderando, o creo que lidera el equipo que está liderando el plan de gobierno que tendrá el candidato de Rafael Correa en las
de los seguidores de Rafael Carrera en las próximas elecciones. Para muchos dicen que él será el candidato. Es uno, ¿Ah? uno de los tantos. Vamos a ver. Bueno, vámonos a... Usted me dijo que iba...